Hola Mati, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás? Bueno, acá contento después de tantos eventos. El último que hicimos fue el retiro inmobiliario. Hoy vamos a estar viendo justamente qué aprendimos en ese retiro inmobiliario, ¿no? El primer aprendizaje es por qué nos reunimos y vamos a estos eventos, para tener acceso a esas personas con quien queremos estar, con esas personas que nos acercan a nuestro futuro y no a nuestro pasado, ¿no, Mati? Yo me encontré con muchos top producer que les hacía una pregunta, les hacía otra, y ese acceso, esa facilidad de estar con ellos desde EXPCon, desde West Palm Beach y ahora en el retiro inmobiliario, me dio una nutrición porque siempre hay un retiro arriba de tarima y otro afuera de tarima. Y ese es el que tenemos que aprovechar. Desde el principio, cuando empezamos en este entorno hace 2 años, dijimos vamos a estos lugares donde van ellos y comportarnos como ellos. Queremos ser un top producer, hagamos lo que hace un top producer. Un top producer va a estas exposiciones, invierte tiempo en uno mismo, invierte dinero en uno mismo, porque nosotros somos los clientes más importantes y nosotros tenemos que invertir en nosotros para que después un cliente pueda invertir en nosotros, ¿no, Mati? Siguiendo con qué aprendimos, una de las cosas que aprendimos es que es fundamental tener un coach, ¿no? O sea, este tema que parece tan evidente, o sea, cuando uno pregunta y dice, bueno, ¿es importante tener un coach? Y todos decimos, sí, es importante tener un coach, ¿no? Y mirás a Michael Jordan, ¿tiene un coach? Sí, tiene varios coaches. Y Lionel Messi tiene un coach. Sí, tiene varios coaches. Cada una de las personas importantes tienen su coach o varios coaches. Escuchaba, por ejemplo, Roger Federer que tenía un coach para el saque, otro coach para la estrategia, otro coach, o sea, distintos coaches, inclusive no es solo para jugar al tenis, sino para cada uno de los aspectos, porque es tan relevante que el coach lo que te permite es ir más rápido, te permite ir a otra velocidad totalmente distinta. Entonces, la pregunta es, si es importante tener un coach, ¿por qué cada uno de los que estábamos en el lugar a veces no tienen un coach, ¿no? O sea, hay que empezar por ese lugar y muchas veces lo que decimos es, no tengo el coach porque no tengo dinero, ¿no? Y la pregunta es, ¿no tengo un coach porque no tengo dinero o no tengo dinero porque no tengo un coach, ¿no? O sea, es como que hay que ver dónde está ese tema. Entonces, siempre es muy importante tener un coach y ir más rápido, hacer el atajo justamente con alguien que ya sabe cómo hay que hacer las cosas y cómo tenemos que evolucionar. ¿Qué decís, Marce? Así es, Mati. Y tenemos un episodio en nuestro canal de YouTube de por qué y qué ventajas tiene de tener un coach. O sea, ahí te da los puntos muy claros, muy rápidamente, cuáles son las ventajas de tener un coach. Porque incluso el coach te da acceso a ciertas cosas, ¿no? Entonces, importantísimo lo que dijiste, Mati, de tener un coach, eso de que te achica la curva de aprendizaje. Esa curva que a uno le llevaría mucho tiempo. Y a mí me pasó, tuve 18 años sin tener un entorno y un coaching que me podía aclarar rápidamente cómo tenía que hacer ciertas cosas. Y en 2 años crecí de una manera exponencial solamente por seguir la metodología de un coach. Así que vamos, si querés, con el siguiente punto, que es, no es tener un bolsillo más grande, sino una mente más grande. Entonces, ¿cómo llenamos el vaso de nuestra mente? ¿Cómo vamos a dar valor y servir a la gente si no tenemos nosotros el vaso lleno con nuestro aprendizaje, con nuestra experiencia, con nuestras habilidades para ciertas cosas? Y tenemos que tener y partir de una premisa que el negocio no crece hasta que nosotros no crezcamos. Entonces, la transformación sucede primeramente en nuestra mente, en nuestra persona, para que después ahí surja todos los negocios. Y el enfoque debe estar en cómo ayudar a los clientes. Muchas veces estamos enfocados en cómo venderle a los clientes, ¿no? Pero una de las cosas que vimos y que aprendimos es que el enfoque tiene que estar en cómo ayudar, qué problema voy a resolver del cliente, no qué producto le voy a vender, ¿no? Entonces, cuando cambiamos ese enfoque, justamente lo que cambian son las preguntas que hacemos, ¿no? O sea, nosotros preguntamos distinto, o sea, en un caso preguntamos cuántas habitaciones, cuántos baños, para dónde querés que mire. En el caso cuando queremos ayudar al cliente, nos enfocamos en por qué el cliente está comprando, qué es lo que quiere hacer ese cliente, cuál es el problema que el cliente está queriendo resolver en este momento, ¿no? Algo que también me quedó del retiro inmobiliario del evento que tuvimos es be okay. Be okay si te compran o si no te compran. No dejes que los demás afecten tus emociones. Entonces, tratar de bajar un poco el ritmo que llevamos con la emoción cuando no nos compran o cuando nos compran. O sea, mantener un poquito el be okay y no, si un cliente no te atiende el teléfono, y porque claro, como tenemos pocos clientes, a veces estamos agarrados de esos clientes y eso se cura con más generación de leads. Entonces, no dejes que
que los demás influyan en vos y tratar de manejar esas emociones. Y ahí voy de nuevo con un poco con el desarrollo de cada uno, ¿no? Tenemos que trabajar en la parte emocional, en la inteligencia emocional de cada persona, ¿no, Mati? ¿Qué decís? Sí, exactamente con eso, totalmente alineado, que es la energía personal y la estabilidad emocional son cruciales en el momento de la venta. Entonces, aceptar el resultado de una venta como una oportunidad de aprendizaje. ¿Qué me está diciendo esto que está pasando? ¿Por qué el cliente no avanzó? O sea, esto que decías vos de be okay, que simplemente no estar pensando justamente en cuánto dinero perdí antes de ni siquiera haber firmado un contrato, ¿no? Entonces, pero esto, como decía Marce, solamente se resuelve con más clientes. Si tuviésemos una fila de clientes para comprar, ¿sí? No estaríamos preocupados para ver por cuál nos compra o cuál no nos compra. Y cuando tenemos este problema, lo que tenemos justamente es un problema de marketing, ¿no? Tenemos un problema de generación de leads, de generación de clientes. O sea, tenemos un problema de cómo hacemos para atraer a personas que quieren comprar y no estar intentando vender, ¿no? La acción de vender debería ocurrir simplemente por ayudar y por naturalidad con el cliente, ¿no? Si querés pasamos al próximo punto. Bien. Que a mí me gustó mucho cuando hablamos del dormir, ¿no? El dormir bien facilita el aprendizaje al otro día, sos menos intolerante o sos más tolerante o tenés menos energía y eso se traduce con los clientes, al negocio. O sea, no es lo mismo hablar con un cliente sin dormir que haber dormido bien. Lo que estoy haciendo hoy afecta el dormir de esta noche. Entonces, seamos intencionales en el dormir, en el descansar, en el desarrollo de cada uno. Tiene que ver con el descansar bien, ¿no, Mati? ¿Qué decís? Exactamente, o sea, básicamente nosotros podemos mentir con nuestras palabras, pero no con la energía, ¿no? Entonces es muy importante, se habló específicamente del tema de energía, se habló de un wearable, o sea, el Whoop, ¿no? Que es algo que te pones en la muñeca y lo que hace es te mide un montón de indicadores de tu descanso, de tu cansancio, etc. Una de las cosas que nos podemos llevar de esto es que si nosotros no medimos, ¿sí? Es difícil hacer correcciones, ¿no? Una de las cosas que se mostraban era como, por ejemplo, dormir bien. Uno piensa que duerme bien, pero en realidad, cuando lo empieza a medir, se da cuenta que no está descansando lo suficiente, ¿no? Y otro punto muy importante es que no atraigo a los clientes que quiero, atraigo a los clientes que soy, ¿no? O sea, y esto también es un tema que está muy vinculado con todo esto, ¿no? Nosotros estamos tratando de hacer la acción de vender y tenemos que cambiar, o sea, ese mindset y ponernos en la situación de atraer, ¿no? ¿Y a quién atraemos? Si yo quiero vender a un cliente que compra propiedades de 2 o 3 millones de dólares, ¿yo puedo atraer a esa persona? O sea, porque una de las cosas que vimos es que es más fácil venderle a un cliente de alto poder adquisitivo, o sea, de 2, 3, 10 millones de dólares, que venderle a un cliente de 100 mil dólares. Ahora, el problema no está ahí. O sea, realmente es más fácil. El punto es, ese cliente de 2 o 3 millones de dólares, ¿me va a comprar a mí? ¿Qué características tengo que tener yo para que ese cliente me compre, ¿no? Y justamente es evolucionar mi forma de trabajar, evolucionar los aspectos personales, desarrollarme, y para esto justamente volvemos al principio, necesito un coach que me indique cómo es ese camino, ¿no? Pasamos al próximo que es, y este es duro, ¿eh? Cuanto más cómodo te sentís, más confortable estás con tus momentos, tus días, tus conversaciones, todo lo que estás haciendo, tus acciones, más peligroso es. Cuanto más cómodo estás, más peligroso es, porque cuando estás cómodo, estás apagando ciertas cosas en tu mente, en tu desarrollo, porque estás cómodo y no que estás creciendo. Entonces, algo que me gustó que dijeron es, sentite bien con estar incómodo. Cuanto más cómodo te sentís estando incómodo, más estás creciendo. Cuando hicimos nuestros primeros real estate en 20 minutos, Mati, el primero no era tan cómodo y ahora lo estamos haciendo más cómodo. Entonces queremos a ver en qué podemos mejorar para sentirnos más incómodos en estos 20 minutos. ¿Cómo lo podemos hacer mejor? ¿Cómo podemos dar mejor? ¿Qué podemos practicar más? ¿Qué temas tenemos que aprender para poder dar esa información? Y estar absolutamente intencional en sentirnos incómodos. Cuando vas a dar una charla, un webinar, no lo doy, así me va bien, yo vendo por referidos. No, sentite incómodo haciendo webinar, haciendo presentaciones. Es importante el desarrollo de uno en sentirse incómodo. Y después también vimos en la falta de estrategia, estructura y sistemas son errores muy comunes en la gestión, ¿sí? Aunque los conceptos por ahí son muy simples, implementarlo, o sea, efectivamente puede ser un desafío, ¿no? O sea, ¿para dónde voy? ¿Cuál es mi estrategia para generar clientes, para vender? ¿Quién es mi cliente? ¿A quién estoy atendiendo? Una de las cosas que aprendimos era cómo presentarnos, ¿no? Cuando nos preguntan ¿a qué te dedicás? ¿No? Y es tan simple responder ¿a qué te dedicás? Pero tan difícil
difícil a la vez cuando uno no tiene justamente una estrategia y no entiende esa situación. Luego la estructura, ¿sí? Es la estructura de cómo todo mi proceso desde que genero ese lead hasta que lo convierto, ¿no? Y es muy importante, una de las cosas más diferentes entre una persona nueva y un top producer es que el top producer tiene la estructura, entiende bien cuál es ese proceso completo que tiene que hacer con el cliente, ¿no? Y por último, los sistemas, ¿no? ¿Cuáles son los sistemas que utilizamos para atender a ese cliente, para hacer el seguimiento mientras está en el pipeline, mientras está en ese punto donde todavía no está listo para tomar la acción? ¿Sí? Nosotros a veces estamos trabajando con clientes y dedicándoles mucho tiempo a clientes que simplemente no están listos ahora, ¿no? Y vamos ahora a otro punto que a mí me gustó mucho. Vender es intercambiar valores. A veces la gente quiere vender solamente por un dinero, pero tenemos que dar valor nosotros, dar y después recibir. Y no solamente eso, para saber qué es importante para la otra persona, tenemos que encontrar el valor del cliente. Veo muchos agentes inmobiliarios, hablan un montón de una propiedad y la verdad lo que es el valor para el cliente no es lo que le está hablando y pierde tiempo en eso, en ubicación, y la ubicación no es importante, o la vista y él necesita más al lado del colegio. Primero es encontrar qué es el valor del cliente y segundo es yo qué valor le voy a dar. Tenemos que estar bien capacitados, desarrollados, practicar nuestras conversaciones, saber lo que vamos a decir, porque la venta es un intercambio de valores, ¿no, Mati? Así es, y muchas veces esta frase de dar valor como muy usada, y muchas veces hay personas que no entienden exactamente qué significa esto de dar valor, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de dar valor, tiene que ver con yo tengo este problema y vos me estás ayudando a cómo resolver ese problema. Eso es dar valor. Por eso tenemos que pensar bien, siempre el chip es cómo resuelvo su problema. Y sigo con este punto que es la suerte te tiene que encontrar trabajando, ¿sí? O sea, la suerte no existe literalmente. Es el trabajo continuo, la dedicación, la persistencia y la excelencia, ¿no? O sea, es que cuando las cosas van a pasar, yo esté preparado para que pasen, ¿no? Es para que cuando me cruce con el cliente de $2 millones que va a comprar una propiedad dentro de 3 días y me cruce con ese cliente, simplemente yo pueda capturar esa oportunidad y ser yo el que lo venda. Es muy importante acompañar justamente a esa situación de la suerte con me tienen que encontrar trabajando, me tienen que encontrar activo, me tienen que encontrar en las redes sociales, me tienen que encontrar en el lugar indicado, en el evento indicado, con las personas indicadas. Y eso no es suerte, es estar en ese lugar o en ese espacio y con ese entrenamiento específico, ¿no? Con eso nos despedimos, tenemos mucho más, pero bueno, nos pueden contactar para darle toda la información y si querés, nos vemos el jueves que viene con más de Real Estate en 20 minutos.